Ahí está. Buenas tardes a todos y todas quienes hoy nos acompañan. Hoy nos reunimos en el marco de la Semana de Empleabilidad, Emprendimiento e Innovación Social 2024 de Santo Tomás para ser parte de la charla Programa Servicio País, una apuesta para y por los territorios. Este programa pone al centro de su trabajo una gran innovación social, que la intervención se desarrolle en torno al vínculo para llegar a donde otros no llegan, quedarse y volverse uno con la comunidad. Su fin es entregar todo su profesionalismo y compromiso social en el territorio, no solo transformando la vida de otros, sino que también cambiando sus propias vidas. Hoy, como les mencioné al inicio, nos acompaña Ernesto González, quien es director nacional del programa Servicio País y que nos contará más sobre este programa y cómo nosotros podemos ser agentes de cambio. Antes de comenzar, eso sí, les indico que si desean realizar alguna consulta a Ernesto, pueden levantar la mano de Zoom y habilitaremos su micrófono o pueden escribirla directamente por el chat. Demos inicio entonces con esta instancia. Adelante, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Contento, estamos en plena convocatoria, así que aquellos que están titulados o que estén en vías de hacerlo, todos los años, el mes de octubre, tenemos nuestra convocatoria, así que los invito a aquellos que puedan postular también. Entonces voy a compartir una breve presentación. Compartir. Ahí sí. Bueno, me invitaron y muchas gracias por la invitación a la Universidad Santo Tomás, ¿cierto? Nosotros trabajamos con muchos profesionales de la universidad que postulan año a año y el programa Servicio País, ¿qué es lo que es en definitiva? Básicamente nosotros lo que hacemos es contratar a jóvenes profesionales que se van a vivir por un año, ¿cierto? A un lugar apartado, aislado, donde hay situaciones de pobreza, pero también hay personas que tienen muchos recursos y capacidades. Entonces nosotros intentamos que esos recursos y capacidades puedan fortalecerse para que las personas puedan aumentar su nivel de bienestar. Nosotros ya llevamos casi 30 años, el otro año cumplimos 30 años, pero un año antes, el 94 del 95, eh, Servicio País todavía no existía, pero sí existía un consejo que fue convocado por el presidente de la época y lo que pidió a ese consejo fue hacer una estrategia nacional para la superación de la pobreza y luego de esa estrategia, fue bastante radical el mensaje, que era, ellos decían que superar pobreza era un desafío de equidad e integración social, o sea, va mucho más allá de poder entregar un subsidio o un bono, etcétera. Había cosas, era mucho más complejo que eso. Y a raíz de eso nace el programa Servicio País y entendiendo, ¿cierto? Que la Fundación para la Superación de la Pobreza siempre lo que ha querido es instalar un cambio de mirada respecto de las situaciones de pobreza que uno ve, digamos, en los territorios, en las ciudades, etcétera. Y eso no es, digamos, de baladí el preguntárselo siempre, porque uno va diciendo, a veces en la agenda política está la pobreza, otras veces no. Eh, entonces uno se pregunta siempre si es importante o no la pobreza y uno en realidad eh, lo primero que podríamos decir, esa frase que está ahí, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, forma parte de el primer objetivo de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen por objeto comprometer a los países a iniciar desafíos que permitan, digamos, aumentar el bienestar de las personas en todo el mundo. Y el primer objetivo, vean lo importante que es poner fin a la pobreza. ¿Y eso por qué? Porque uno vean esta foto, una foto obviamente no la sacaron al mismo tiempo, es compuesta, pero uno ahí puede decir que hay lugares, ¿cierto? Que uno los ve con las luces, otros que tienen pocas luces, otros que prácticamente no hay luces. Entonces, si uno asimila o hace la comparación y dice que donde hay luz hay progreso, etcétera, que no es tan así tampoco, uno puede ver que el mundo no es igual, ¿cierto? Hay desigualdades, ¿cierto? Hay unos que tienen más que otros, hay unos que hacen cosas que otros no pueden hacer, tener una vida larga y saludable, hacer lo que a uno le gusta. Entonces uno se pregunta por qué pasa esto, digamos. ¿Es porque hay buenos y malos o porque hay un modelo que impide que las personas puedan, digamos, surgir en la vida o hay otra cosa más, o las personas, a veces se suele, digamos, hacer responsable a las personas por ser pobres. Entonces hay una serie de preguntas que hay que contestar y nosotros
Más allá de contestar conceptualmente en un libro, etcétera, lo que nos propusimos era poder incidir y implementar algún programa que fuera y trabajara en pos de poder eliminar las brechas. Vean esta otra foto, no es en Chile, pero claramente ahí uno puede darse cuenta que al mismo tiempo convive un mundo que tiene acceso a más ventajas con otro que no prácticamente en muchos lugares no tiene ni para comer. Entonces ahí hay un tema de desigualdad, de pobreza que uno se pregunta si puede hacer algo, digamos. Vean esta foto en Brasil, me imagino, no sé si han estado ahí, las famosas favelas, separado por un muro, digamos, dos mundos totalmente diferentes, uno que puede hacer las cosas que valora, el otro que probablemente tiene muy poca posibilidad de tomar decisiones en su vida y respecto a las cosas que lo impactan. Entonces, es una situación compleja y podemos hacer algo al respecto. Y yo acá siempre, la pregunta es, ¿qué es lo que es la pobreza? ¿O podemos decir algo de la pobreza? Hay muchas pobrezas, es una sola. Entonces, ahí uno se va preguntando qué es lo que puede decir al respecto. Yo les voy a mostrar un pequeño video. No, no tiene audio el video, no sé si estará bien. Ya, era cortito el video. Y ahí uno les pregunta, o sea, uno, si yo les preguntara a ustedes qué es lo que están viendo allí, probablemente muchos dirían, mira, hay una situación de carencia, hay una situación precaria, convive, hay riesgo, hay una ocupación un poco irregular del espacio. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la institucionalidad? Etcétera. Entonces, efectivamente, si ustedes me comentan, hay riesgo, hay precariedad, hay vulnerabilidad, etcétera, eso es cierto. Y también, y esto pasa, digamos, en comunidades en pobreza, también hay otra cosa que es lo que podría constituirse en una clave para poder trabajar con las personas que están en situación de pobreza y tiene que ver con esta capacidad de adaptación que estamos viendo allí. Es decir, por muy precario que sea el contexto, ¿cierto? No eligieron estar ahí seguramente. Ellos tienen que vivir día a día y despliegan estrategias y están vendiendo, etcétera, hacen cosas, eso es súper importante. Entonces, ahí hay recursos también. Hay recursos y carencia. Entonces, la pobreza, en definitiva, es un fenómeno un poco dual en ese sentido. Uno reconoce situaciones de carencia, pero también reconoce que hay, por muy pobre que una persona o una comunidad sea, siempre tiene recursos que puede poner a disposición. Entonces, ahí también podríamos decir, ¿dónde vive uno la pobreza? Eh, Porque uno generalmente dice la pobreza es alguien o una persona que no tiene algo, no tiene dinero para comprar alguna cosa. Nosotros decimos que la pobreza es mucho más que eso. Efectivamente, el tema económico, que yo tenga o no tenga, es central, pero también yo soy de una manera. Las personas que están en situación de pobreza generalmente se sienten invisibilizadas respecto a otros personas o instituciones que están en la sociedad, ¿cierto? No pueden hacer cosas que otros hacen, ¿cierto? Y están en contextos donde, digamos, no se pueden desenvolver o no pueden desarrollar lo que ellos más valoran. Entonces, se trata de eh, una experiencia que puede ser transitoria, ¿cierto? Donde están comprometidas no solamente la dimensión de la existencia de que yo tenga o no tenga, sino lo que soy, lo que hago y dónde estoy, ¿ya? Y el dónde estoy implica también que yo puedo vivir experiencias de pobreza como individuo, ¿cierto? En el marco de mi familia, pero también hay situaciones de pobreza comunitarias, de la comunidad, ¿ya? No sé, pues hay comunidades enteras que viven en lugares, por ejemplo, que tienen contaminación ambiental. Eso también es un tipo de pobreza, ¿ya? Y por último, también decimos que es una experiencia que se vive diferente en función del ciclo de vida en el que está. Los niños, los adultos mayores viven
la pobreza de formas diferentes, requieren apoyos diferentes. Entonces, si uno se pone a pensar que la pobreza se resuelve exclusivamente en términos de entregar un subsidio, claramente que desde esta perspectiva es insuficiente. ¿Es necesario? Sí, pero insuficiente porque uno lo que debería tender a hacer es a poder influir o cuando uno trabaja en comunidades o en lugares que están sujetos a situaciones de pobreza, uno lo que tiene que fortalecer es que las comunidades puedan hacer cosas que valoran, digamos, y eso contribuye a construir un estar que revierte en un mayor, digamos, bienestar. Lo mismo con el ser, cómo me voy sintiendo yo. La pobreza suele ser una experiencia donde yo me siento con una autoestima muy baja, siento que no puedo hacer cosas. Entonces uno, para poder trabajar y efectivamente superar pobreza, uno también tiene que influir respecto a la autoimagen que tienen las personas o las comunidades. Que pasar de una situación en la que yo prácticamente veo que no puedo hacer nada a una situación en la que, por ejemplo, en el marco de mi comunidad, yo hablo de forma diferente con un actor público y yo pongo mi voz. Eso es un cambio en el ser, cómo yo me siento respecto a los otros. Y aquí yo les muestro esto muy cortito para que vean la complejidad, digamos, de la experiencia de la pobreza. Acá hay una universidad de Oxford que hizo un diálogo, ¿cierto?, con personas que estaban en situación de pobreza y vean lo que ellas decían. ¿Qué constituye mi situación de pobreza? Y vean, obviamente está el tema de los ingresos, lo que tengo o no tengo, ¿cierto? La falta de trabajo, pero vean que hay otras cosas también, el maltrato social, el maltrato institucional, cómo yo me relaciono, por ejemplo, con el Estado. Eh, y vean que en el centro está no el sentimiento de que yo no tengo dinero, sino que es un sufrimiento en el cuerpo, la mente y el corazón. Esto lo dicen personas que están en situación de pobreza. O sea, vean qué complejo es eso. Y ahí también nosotros decimos, en una publicación que tuvimos hace 5 años, decíamos que efectivamente, porque el maltrato institucional, el hecho de sentirme invisibilizado, etcétera, tiene que ver con la pobreza, pero desde el punto de vista de relacional, es decir, cómo yo me relaciono con otros. Y generalmente las personas que están en situación de pobreza tienen muy poco que hacer porque se relacionan, digamos, de una manera muy dependiente, muchas veces de subordinación respecto a alguien que les dice lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y donde hay muy pocas posibilidades de que yo me pueda empoderar. Entonces, esa dimensión relacional es sumamente importante. Y ahí hay una serie de elementos que influyen en que sea así, digamos, el centralismo del país, la segregación, personas que viven en, por ejemplo, en poblaciones donde hay muy poco acceso a servicios, donde el espacio público no me permite, digamos, convivir con el otro. Y eso atrae, digamos, que uno estigmatiza a una persona porque vive en un determinado lugar o porque tiene un determinado origen, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que uno se termina, digamos, hay poblaciones, comunidades que se empiezan a dividir, pues empiezan a competir entre ellas, se sienten totalmente fuera de los beneficios que tiene la sociedad y eso produce obviamente atomización social. Y luego, bueno, ustedes están en el norte, entiendo, ustedes también se darán cuenta, digamos, la pobreza tiene una expresión territorial, o sea, lo que vemos en Punta Arenas, lo que vemos en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta es totalmente diferente. Y más encima diciendo que hay lugares que son más pobres que otros. De hecho, Tarapacá, en las últimas encuestas que hacen, es una de las regiones más pobres, digamos, tanto en términos de ingresos como multidimensional. Lo mismo Arica Parinacota, entonces, y eso no es lo mismo que uno ve, por ejemplo, en Santiago, en la región metropolitana, o en Aysén o en Magallanes, donde prácticamente hay muy poquita gente, o hay, pero digamos los indicadores oficiales nos dicen que no hay mucha pobreza. Entonces la pobreza tiene una expresión territorial. Y eso, y ahí aparecemos nosotros entendiendo que es en el territorio, ¿cierto? Donde nosotros queremos trabajar, pero de una forma un tanto diferente a lo que yo les decía anteriormente. Nosotros no vamos a entregar bonos, no vamos a entregar subsidios, sino nos insertamos en un territorio, ¿ya? Es un programa de intervención social donde dos personas, jóvenes profesionales que recién se titularon de la universidad, los invitamos un año de su vida, ¿cierto? Que se vayan a vivir a un lugar, no sé, Visviri o Puerto Den en el sur, o Tortel o Villa O'Higgins en Aysén,
en el sur y en el norte, lugares difíciles de vivir, y ahí lo que hacen es vincularse con personas, pero vincularse de una manera que se haga un proceso de acompañamiento, ¿cierto? Y donde uno va trabajando, apoyando a esas comunidades, pero en función de los recursos que ellas tienen. Lo primero es hacer que las comunidades valoren lo que tienen en términos de recursos. Lo segundo, y ahí decimos visibilizar esos recursos, no siempre pasa. Lo siguiente es activarlos. ¿Cómo? Apoyando que se pueda, digamos, eh, se pueda utilizar, por ejemplo, un recurso que uno tiene para tener mejores oportunidades. Y oportunidades que están ¿dónde? En el Estado, en la empresa privada, etcétera. Y por eso es que decimos que esos recursos y capacidades hay que conectar. Entonces, es esto, digamos, lo que la esencia del programa Servicio País. Y nosotros tenemos siempre un doble propósito. Nosotros hacemos fortalecimiento organizacional, ¿cierto? Trabajamos con personas, nos vinculamos directamente. Los profesionales que van viven un año, pero viven un año de vínculo permanente con comunidades, con personas en situación de pobreza. Entonces, ese es un propósito claro que buscamos, impactar en la vida de esas personas, pero también queremos contribuir a la formación, ¿cierto?, de los jóvenes que son servicio país. Nosotros tenemos un programa de formación y con ello queremos contribuir también a la descentralización del capital humano. Hay lugares donde hay muy pocos profesionales. Entonces nosotros enviamos profesionales a esos lugares. Aproximadamente el 40% de los jóvenes que pasan por el programa Servicio País se quedan trabajando en la comuna o en la región a la que fueron destinados y con una experiencia de un año de haberse vinculado con un municipio, con trabajo comunitario, postulación a proyectos, o sea, una experiencia bastante rica, tanto en términos, digamos, de académicos, porque hay un programa de formación que está certificado, pero también en términos de la experiencia propia que involucra el relacionarse con comunidades. ¿Por qué? Porque nos insertamos en este territorio. Ahí los profesionales, ahí que están ellos dos con mochilita, se insertan en una comunidad, se vinculan con las comunidades, ¿cierto? Y ahí apoyan a desarrollar proyectos, pero desde un punto de vista, ¿cierto?, participativo. Y lo anterior, ¿cierto?, también en el marco de alianzas que uno va estableciendo en el territorio. O sea, el profesional está invitado no solamente a trabajar, a apoyar a hacerle una capacitación, apoyarlo a postular un proyecto, sino que también armar alianzas con actores que puedan ayudar a la comunidad. Ahí está el municipio, hay universidades, etcétera. Y eso todo hay un equipo regional, ¿cierto?, que se encarga de darle asistencia técnica a estos profesionales. Y en esa experiencia también hay otras personas jóvenes también que van también tomando parte y participando de este proceso. Voluntarios, practicantes, tesistas, etcétera. Están, digamos, están todos convocados a jugar un rol, ¿cierto?, en este territorio, pero donde los protagonistas son los profesionales Servicio País. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos un modelo o algo así? Y uno lo que esperaría siempre y lo que uno busca es un modelo como este que está ahí, que es un modelo donde tú tienes todo normado, digamos, y sabes más o menos lo que va a pasar. Mira, el paso uno, pasa al paso 2, y ahí al paso 3 y al 4 y todo va siguiendo como una cadena de montaje. Pero sabemos que eso es imposible, eso no pasa, digamos, en territorio. Ahí cada persona que va, y sobre todo los que no han tenido mucha experiencia laboral, que es la primera, digamos, experiencia de trabajo que tienen, lo primero que tiene que convencerse es que no hay una receta, ¿ya? Hay que adaptarse, hay urgencias que van apareciendo, las personas a veces tú las convocas a un taller y van dos personas la primera vez. Entonces eso te plantea, chuta, ¿cómo yo puedo planificar si no sé lo que va a pasar? Y lo que ocurre en definitiva es esto que está aquí, que está ahí, si ustedes pueden identificar algunas palabras, pero todas aparecen al mismo tiempo. Nosotros hay un territorio, hay comunidad, no sé si alcanzan a leer, esa comunidad tiene problemática, están los profesionales, hay conducción técnica, hay ahí una palabra que es desarrollo, ¿cierto? Y nosotros decimos ya, desarrollo de las comunidades, pero está todo en el mismo momento interactuando. Entonces, ¿cómo ordeno esto? Sin caer, ¿cierto?, en esta otra cuestión, que es una receta que es imposible de aplicar, pero la realidad es esta.
Entonces ahí lo que decimos es que hay un modelo efectivamente, pero los profesionales se tienen que ubicar en un punto medio, saber que no hay una receta, pero también saber que uno no puede, digamos, actuar en desorden, ¿no? Y uno se frustraría mucho si no pudiera hacer algo, entonces hay que ordenar. Y ahí lo que pasa es que el programa Servicio País tiene una serie de, digamos, de elementos, de criterios. Partimos en un territorio. eh, nos vinculamos con una comunidad que tiene recursos pero problemáticas, tenemos una idea de lo que tenemos que desarrollar, hay una estrategia y están ustedes, los profesionales o los que podrían ir a participar del programa y que tienen un apoyo técnico. Y ese es el modelo. Es esto en la experiencia diaria se va implementando el modelo. Y en definitiva, un modelo nosotros lo consideramos como un conjunto de criterios que nos permiten ir tomando decisiones a medida que nos vamos vinculando con las comunidades. No es una receta, pero tampoco es el desorden. Y, ¿Y qué es lo que es el territorio para nosotros? El territorio, digamos, siempre lo hemos conceptualizado como algo que se configura en función del uso que hacen las personas. Las personas se mueven, viven en ese territorio. No es un espacio físico, es la dinámica que hacen las personas. Entonces, eso es lo que uno reconoce en el programa Servicio País. Y aquí yo les quiero mostrar una pequeña historia de un palo, que es este palo que podría ser un palo cualquiera, digamos, que uno se encuentra tirado por allí, pero este palo tiene una característica súper importante y que da cuenta de los territorios. Mira, escuchemos a esta persona que vive en el norte, ¿cierto? Y que... Herencia de mi mamá. Mi mamita me regaló. Y este igual. Tiempo yo le tengo al lado. Vean lo que dice. Tiene un tejido, que es un tejido, ese es un recurso, una capacidad. Ese tejido lo aprendió a través de generaciones. Y ese palito que está ahí, que uno lo puede considerar un palo cualquiera, se lo heredó su madre. Es decir, hay un conocimiento que se va transmitiendo y que se transforma en una identidad. Vean cómo habla, ella valora lo que hace. Ese hilado que hace tiene también un potencial económico, etcétera. Pero a partir de lo que hacen las personas, a partir de los recursos propios, es allí donde nosotros queremos rescatar. Muchas de estas prácticas se están perdiendo. La gente se va del territorio, no hay oportunidades y se pierden estas prácticas. Entonces, es importante ahí considerar que lo que se está desarrollando en los territorios configura ciertas identidades. Nosotros dividimos el país en varios territorios, ¿cierto? Uno de ellos es el andino, ¿cierto? En el norte, donde trabajamos con, por ejemplo, muchas comunidades aymara, algunas dedicadas a la ganadería camélida, etcétera. Comunas que son altamente pobres, pero también tienen estas prácticas, como la que vimos en la señora, que una práctica de generaciones y que son claves para superar pobreza. Son claves siempre y cuando nosotros las veamos. Si no las vemos, claramente no va a pasar nada. Entonces el programa Servicio País lo primero que hace es ver la identidad, el recurso de cada uno de estos territorios. Y entonces, ¿cómo hacemos? Uno ahí se pregunta, bueno, tenemos un punto de partida, ¿cierto? Problemática, grupos humanos, comunidades en un territorio y queremos llegar, ¿cierto? A un lugar que está un poquito más arriba, que cuesta llegar y que nosotros le denominamos desarrollo inclusivo, es decir, un desarrollo a partir de lo local. Y a uno le encantaría llegar recto, demorarte poquito y que las comunidades inmediatamente aumenten el bienestar. A veces podemos decir, ya nos vamos a atrasar un poquito, pero la realidad, vuelvo a repetir, no hay, y eso es lo que pasa. Eso es nuestra experiencia, digamos, uno va pegándose vuelta, va avanzando, ¿cierto?, hacia esa idea de desarrollo inclusivo, pero uno sabe que tiene retrocesos, avances, porque trabajar en territorios y con comunidades es sumamente difícil, y ese es el desafío. Y eso es lo que marca también la riqueza de la experiencia de los profesionales que participan en el programa. Y ahí nosotros obviamente implementamos una estrategia que va gradualmente avanzando. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, la primera etapa es vincularse, formar confianza. Luego, puede permitir o potenciar que se asocien las comunidades, las organizaciones, y que luego esas organizaciones, una vez que se asocian, puedan empezar a jugar un rol diferente en su territorio, y eso a través de una idea estratégica de lo que quieren hacer en el territorio. Entonces, ahí hay 4 etapas que hay que considerar nuevamente. Siempre está el diseño, ¿cierto? Lo que yo les mostraba, pero la experiencia te muestra otra cosa, hay muchos atajos, etcétera. Y entonces,
Ahí tenemos un modelo, con esto ya empiezo a terminar, ¿cierto? Y un modelo que va por estas etapas, nos tomamos 8 años en lograr ciertos impactos en la comunidad porque no es un proceso rápido. Lo primero es vincularse con ellos, agarrar confianza. Luego, asociarse, ¿cierto? Los profesionales se van dando la posta, ¿ah? Pasan, digamos, en una intervención, pueden pasar 8 generaciones de profesionales y cada una tiene que ir tomando la posta de lo que hizo la anterior. Entonces, y ahí introduciendo en función de la fase en la que estamos, introduciendo elementos nuevos. Asociarse, pero luego eh, fortalecer el que las propias comunidades se planteen una estrategia en su territorio. ¿Por qué es esto importante? Porque es a través, ¿cierto?, de estas últimas dos fases donde nosotros insertamos una idea de una estrategia, es que aumentan su autonomía estas comunidades. Nosotros nos vamos, al año 8 nos vamos como programa, pero hay una responsabilidad en el sentido de dejar que las comunidades puedan seguir funcionando autónomamente, en forma autónoma. Entonces, eso cuesta, digamos, cuesta tiempo, cuesta mucho ñeque, y ahí los que hacen todo esto son los profesionales jóvenes. Algunos llegan con mucha creatividad, otros tienen, digamos, pasan pellejerías también. Si aquí no es hablar de que esto es una vía de rosa, es una vía dura, digamos. Ir en en Onoyagüe, en Aysén, donde hay inviernos duros, donde uno sufre lo que sufren las comunidades. Y en esas inclemencias, digamos, trabajar con esas comunidades. Pero eso tiene un impacto, porque esto es real. Yo les voy a mostrar acá un pequeño, y ya me queda una laminita. Ah, no. ¿Ven el video? ¿Se ve? Ahí está. No, no se ve el video, se ve la Esta presentación. carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social que dejó su huella en nuestra comunidad. Gabriela nos impulsó a revivir la sede comunitaria. Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores. Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria. Atentamente, las personas de la localidad de Quilleco. ¿Vieron el video, no? ¿Se vio? Se escuchó, se ¿Ah? escuchó, pero no se vio. Ay, ¿cómo lo hago? Ah, espérate, voy a dejar de compartir, que Sí. me interesa mucho que lo puedan ver. Eh, voy a compartir de nuevo. Ya, esto es lo último que me queda, pero Ujú. necesito que vean esto porque es lo que dice una persona. Sí, Entonces, a ver, ahí compartir. Ahí lo ven, ¿o no? ahí se ve, sí. Ya, vamos a retroceder. Es muy cortito, pero Sí. esto es un caso real en el Bio Bio, para que lo vean. Y vean lo que dicen las comunidades. Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social que dejó su huella en nuestra comunidad. Gabriela nos impulsó a revivir la sede comunitaria. Nos mostró que trabajando juntos podemos tener un lugar lindo para reunirnos. Junto a ella preparamos capacitaciones para nuestros adultos mayores, las que hasta el día de hoy seguimos realizando, llenando sus vidas de aprendizaje y alegría. Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores. Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria. Atentamente, las personas de la localidad de Quilleco. Bueno, Gabriela Urbina, y voy a terminar con. Esperen, ahí está. Acá. Me espera que se puso otra música. Ahí está. Y solamente terminar con esto, porque Gabriela está en Quillé con Bio Bio. Y bueno, este es nuestro afiche de campaña, estamos en plena campaña, ¿cierto? Y claro, ese es el lema: atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Es decir, aquí hay una relación bidireccional. Es la comunidad la que le escribe una carta de recomendación a Gabriela. Y eso es real. Y se la escribe en base a lo que ellos vivieron, a su experiencia de vincularse con esta persona, con Gabriela. Vean que hay una relación mutua, hay una relación bidireccional, donde yo impacto, pero yo también resulto impactado. Y eso es parte de la experiencia que nosotros invitamos a vivir, ¿cierto?, en el marco del programa Servicio País. Eso es lo que les quería comentar. No sé si hay Sí. preguntas o algo.
Sí, muchas gracias, Ernesto. De hecho, tenemos una pregunta de Karina. Voy a habilitar el micrófono para que lo puedas encender, por favor, Karina. Hola, buenas tardes. Buenas. Mi consulta, yo soy ingeniera en finanzas. Entonces, en algún momento pensé en hacer este servicio Chile País y me encontré con que habían solamente era para algunas profesiones, no era para todas las profesiones. Ujú. ¿Hay alguna posibilidad de que se haya extendido a otras profesiones? Porque antes era como doctores, asistentes sociales, enfermeras. Ahora está, Karina, gracias por tu pregunta. No, está abierta, digamos, Entonces, ingeniera en finanzas, tú puedes postular perfectamente. Lo que puede pasar es que a veces hay una lista desplegable en la carrera y a veces quizás no está tu carrera y tienes que poner otra y poner el nombre de la carrera. Pero por lo que tú me decís, el de profesional Mm. nosotros buscamos arquitectos, antropólogos, asistentes sociales, ingenieros en finanzas. Creo que Ernesto, Ingenieros kinesiólogos con nosotros, han trabajado algunas enfermeras, abogados, etcétera, ¿no? Está bastante abierta. Ahora, claro, depende también lo que requiere cada territorio, pero a priori están todos invitados a participar. sí. Muchas gracias, Karina y Ernesto, por, bueno, por responder y ok, dar esta muchas pregunta. gracias. Sí, sí, me encantaría participar, la verdad. Yo soy titulada del año 2022, Mm, no he encontrado trabajo y principalmente ha sido por experiencia y mm. creo que esto sería una muy buena ganada de experiencia en cuanto a solidaridad, humanidad y además ganar experiencia como profesional. Así es. La convocatoria está abierta hasta fines de octubre. Ahí tienes que ingresar en www.serviciopaís.cl. Así que ahí están todas las instrucciones. Postula, apúrate a postular. Ya queda como una semana o 10 días. Así que se termina de abrir, pero están todos invitados a postular. Entonces, la convocatoria está abierta entonces para quienes estén interesados o interesadas para poder ser estos agentes de cambio que estamos buscando. Entonces, yo tengo una pregunta para ti, Ernesto. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio logrando una equidad social, según tu experiencia? ¿Qué nos falta como país? Uy, bueno, lo primero es poder convencer, ¿cierto?, al Estado en este caso de que es necesario políticas públicas Mm, que vayan más allá de resolver temas transitorios en términos de bonos, subsidios, que realmente crean en las comunidades y se inserten y se vinculen, ¿cierto?, y con confianza y permitan, digamos, fortalecerlas. Eso es ir a los temas más estructurales que algo que es, digamos, transitorio, como que yo necesito dinero para, que obviamente es importante, pero generalmente las políticas públicas están más dirigidas, y muchas de ellas a nivel individual, el subsidio es individual, ¿cierto? Y eso no permite agrupar a las personas, empoderarlas, que cambien su rol como comunidad respecto de lo que ocurre y les afecta en su territorio. Entonces, Servicio País lo que intenta es hacer eso. Hay muchas políticas públicas que están yendo hacia allá. mm. Y lo otro, digamos, es, digamos, plantearse, yo diría que una nueva carta, digamos, agenda o carta, una hoja de ruta que nos permita ponernos un poco más de acuerdo respecto a lo que hay que hacer y entendiendo que la pobreza pasa también por un tema de relacionarnos de manera diferente. Sí, efectivamente. Es más o menos lo que yo también pensaba al escucharte. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que esté, no se puede dejarla en el chat, em, levantar la manito para habilitar el micrófono. Sí, hay una. Pedro, te voy a habilitar el micrófono, por favor, para que lo encendas. Hola, muchas gracias y felicitaciones a Ernesto por tan buena presentación y dar a conocer esta estrategia. Yo soy extranjero y claro, dice, justamente está revisando el link de la postulación y dice que solo aquellos que tienen residencia definitiva. Entonces, eso es así, no hay forma de que sea diferente, ¿cierto? Sí, esas son las condiciones, porque hay Vale, temas ahí de accidentes que pueden sufrir, entonces es necesario que tengan ciertas condiciones. claro, Sí, está. ya. Bueno, respecto a otra cosa, era una pregunta en la que
eh, usted habló de, hizo alusión a una palabra, atomización, y eso Ujú. me quedó dando vueltas. ¿En qué contexto es que lo utiliza? Discúlpeme. Mire, atomización es cuando, por ejemplo, tú tienes una comunidad Ajá, y la comunidad, digamos, surge en desconfianza, incluso entre las mismas personas. Entonces, tú te vuelves un átomo dentro de algo que debería ser, digamos, un conjunto que va hacia un mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo ya. que pasa? Eso pasa en las comunidades. Las Ujú, comunidades no son homogéneas. Tú llegas y ves que hay personas que no se hablan, que tienen mucha sí, desconfianza, se atomizan, se van sí, hacia donde se achican, digamos, y eso impide que la comunidad se empodere como comunidad. A eso nos ya, referimos cuando hablamos de ya, ya. atomización. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por la pregunta. Y muchas gracias, Pedro, también por participar activamente. Bueno, en honor al tiempo, vamos a tener que agradecer la participación de Ernesto, ¿cierto? Por esta charla que nos sirve a lo mejor para poder seguir creciendo y ver otras opciones que pueden aportar mucho más allá de un simple profesional como la mayoría del mundo los conoce, sino que alguien que impacte realmente al país. Entonces damos por finalizada esta charla. Le agradezco mucho a Ernesto y a todos y todas quienes hoy nos acompañan. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web www.ferialaboral.santotomás.cl para ver el resto de las charlas que vamos a tener online y presencial en Concepción, que tenemos preparada en esta semana de empleabilidad, emprendimiento e innovación social. Los y las dejo invitada entonces al finalizar a contestar una breve encuesta y nos vemos prontamente. Muchas gracias, Ernesto. Que tengas una Que les linda vaya tarde. bien. Alguien preguntó ahí dónde se postula. Sí, www.serviciopaís.cl. sí, Ahí ahí está. mismo también la dejé en el chat para que Ah, todos pudieran perfecto. Muchas acceder. gracias. Que No, les no hay vaya de qué. súper bien, ¿ah? Que tengan Gracias. buenas semana. Igualmente, Chao. que esté muy bien. Chao, chao. Chao.